Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Gepiano Podcast. Qué grande, Carolina. Carolina, sí, Carolina es un buen nombre. Óyeme. Para canciones, para candidaturas, para novias. Y sobre todo para clientes, para todo. O sea, es como un nombre que encaja. Y para pedir perdón. Uno se siente como seguro cuando dice sí, nombre, sí. Y para pedir perdón también. Totalmente. A la Carolina hay que pedirle perdón. Tú sabes que yo he estado reflexionando que a veces no es la cantidad, es la calidad. Porque un chinchorro cualquiera puede tener un chinchorrito, pero cuando tú entras a un sitio que tú crees que tú estás, mira, en ¿cómo se llama? La Walgreens. Una cosa así, sí. Así Wow, así no. Dios Señores. mío. Aguanta, porque ya. Vamos a esto. Señores, en el día de hoy, pues, yo me siento muy, muy feliz porque es un episodio muy especial. Porque nos acompaña. Y, oye, voy a ser atrevido con lo que voy a decir. Yo creo que uno de los jóvenes políticos con mayor capacidad de conceptualización que tiene este país. Es más, yo se lo chubaría a Leonel Fernández. ¿Cómo? Se lo chubaría a Leonel Fernández. Y no estoy exagerando. Vamos arriba. Nos acompaña Yatsel Román, precandidato a diputado por el PRM de la circunscripción número 1. Un aplauso a Yatsel. Gracias. Estamos bateando con las entrevistas a precandidatos. Es bueno que sepan que tuve la oportunidad de trabajar con Yatsel como viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios en la Cancillería, también Claudia. Y mi experiencia fue bastante satisfactoria y muy gratificante poder ver jóvenes como Yatsel tan capacitados y tan trabajadores. O sea que bienvenido, gracias por estar aquí. La verdad que muy contento de estar aquí compartiendo un espacio que disfruto bastante como audiencia también, más que todo porque veo que rompen el esquema de lo tradicional y plantean lo que realmente a la gente le interesa. Desde luego me tocó trabajar muy de cerca contigo, en algunos momentos pues más color de rosa que otros complicado, y algunos más complejos que los demás. Recordando cuando nos tocó la terrible tragedia por la vuelta maldita aquella vía México, La con vuelta a 11 México. compatriotas que perdieron la vida y nos tocó pues dar seguimiento todos los días durante 3 semanas hasta que finalmente logramos identificar los cuerpos, traerlos de vuelta y enterrarlos en el territorio que los vio nacer. En todo ese momento, pues, que nos tocó diciembre del 2021. Tú recuerdas que todavía el 24 de diciembre diciembre complicado. En la mañana estábamos en eso. Pero, así es. Misión cumplida. ¿No? Así es, eso es lo importante. Morir. ¿Es Yatsel o Yatzel? Mira, de por sí eso es uno de los videos que yo he tenido que publicar ¿Es verdad? en ese orden. Porque hay gente muy de cerca conmigo. Hay gente que me quiere. Hay gente que me adora. Que me dice Hansel. Hansel. Yo tengo incluso familiares que me dicen Jenson. Así que yo he tenido que explicar que me llamo Yatsel. Y eso es importante porque a la hora de que los encuesten, si les preguntan por Yatsel y piensan que me llamo Hansel, a lo mejor van a decir, no, ese no. Así que recuerden El mío que no es está ahí. Claro. Yatsel. Yatsel. Es un nombre de adaptación bíblica hebreo. Oh, sí. Quiere decir Dios provee o Dios reparte. En el libro de Oh. Números, inmediatamente después del éxodo hebreo y cuando ocupan lo que es la tierra de Canaán, al que es mi tocayo le tocó pues la mejor parcela de tierra y por eso quiere decir Dios reparte o Dios provee. ¿Tú eres, El hombre da un vivir con fe también. ¿tú eres cristiano o ateo? Yo sí soy cristiano católico, Ok. desde luego con una propuesta basada en los valores fundacionales de la República Dominicana, pero siempre hablándole a lo que es el conjunto de la sociedad, porque aquí tenemos el compromiso de una República Dominicana próspera y segura, que es lo que permite la libre búsqueda de la felicidad. Bien. Señores, Yatsel, habla para que la gente te conozca. Bueno, yo creo que... Bueno, a Claudia no hay que ni siquiera que presentarla. Ya Claudia es de nosotros acá. Hablando un poquito de tu background, sabemos que tu formación política, aunque hoy es del PRM, en tus venas está el reformismo, el balaguerismo. Háblanos un poquito de eso. Claro, la vida es eso que pasa mientras estás ocupado haciendo planes. Yo comencé mi vida política en el año 2007. Tenía en ese momento 17 años, ya han pasado 16. Es decir, es prácticamente la mitad de mi vida que se lo he dedicado a ello. E inicié en el entonces Partido Reformista Social Cristiano, de la mano del hoy ministro de Industria y Comercio, entonces diputado Víctor Ito Bisonó. Yo me sentí identificado por el modelo liberal conservador de austeridad, de inversión, de protección al medio ambiente, bien reconocido por Jared Diamond en su libro Colapso, donde le dedica 15 páginas. ¿Ese era el libro que tú me recomendaste, Julio? Sí, pero yo no lo llegué a leer. Ah, Es bueno. como que esos libros que el cover, tú como Ricky. Ya tú sabes. En Vivir con Fe. Muy profundo O sea, su aporte.
De esa gente que lo suben a Instagram pero no lo leyeron y se sienten más inteligentes. Exacto, O No, sea, yo no lo subí, aguanta. Ya sabemos si hay un book club gepiano que no lo tomamos. ahí lo Hay que hacer ese highlight de recomendaciones de libros. Pues Sí. no le hacemos el examen después de comprensión de lectura, Claro. porque no lo habrá leído. Pero claro, comencé ahí. Sin embargo, las divisiones tristemente significaron pues una salida. Y hemos encontrado, sí, cobija dentro de lo que es el amplio Partido Revolucionario Moderno. Un partido que no es una mutación del PRD, contrario a lo que algunos creen, que piensan que esto es ahora un mutante ¿Cómo? del viejo PRD fortalecido, o una evolución Pokémon, pasando de Pikachu a Raichu. No, al contrario. Es algo distinto. Que Atención, es una persona- gamers. Pero mira una cosa, tú dices que te identificabas con un modelo. Ese modelo está en el PRM, o sea, representado totalmente. Hay varios Porque el personajes. Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano entonces, y ahora Revolucionario Moderno, no Pero lo que acabo de compartían. decir que no es lo mismo. Tú lo estás... No, yo sé que no es lo mismo. Lo que quiero decir Entiendo es lo que preguntas. si ese pensamiento conservador del reformismo tiene cabida igual en el Partido Revolucionario Moderno o hay algunos... Es un partido amplio. Algunas diferencias fundamentales. Claro, hay diferencias, pero respetuosas y dentro del marco democrático. Hay un pensamiento amplio porque hay sí, personas que están más cercanos a la centroizquierda, hay personas que son más centristas y hay personas que están más a la centro-derecha. Incluso uno lo ve en todo momento. Y eso, más que ser una situación lamentable, como algunos la llamarían, yo creo que es parte de lo que hace grande a República Dominicana. Y es que aquí nos llevamos bien. Y es que aquí tenemos diálogo. Es que aquí tenemos un abordaje amplio, que es lo que ha permitido que se mantenga la estabilidad en nuestro país, a diferencia de otros, donde la meta política es aniquilar al otro. Eso aquí no existe y se ve reflejado no solamente en el PRM, hay otros partidos que también tienen pensamientos divergentes. Y yo sí me he sentido a gusto defendiendo y promoviendo la entonces candidatura de Luis Abinader en 2016, en 2020 y de nuevo en el 2024, haciendo honor entonces a mi líder histórico, tomando en cuenta que Abinader vuelve y vuelve a paso de vencedores. No, pero, Uepa, pero no. Ya no me está pero- tirando leve y todo. Yatzel, y una Digo, pregunta. Yatzel, perdón, Yatzel no hay problema porque el reformismo era reeleccionista. 100%. Totalmente. Sí, totalmente. Sin embargo, el PRM era antireeleccionista hasta ahora. Ujú. Bueno, el antirreeleccionismo, como dijo Leonel Fernández en su lanzamiento del año 2008, tradicionalmente aquí había sido, era un quítate tú para ponerme yo. Así que yo rescato aquella frase. Creo que la historia ha probado que el antirreeleccionismo era sencillamente un eslogan. Y hoy en día todos, en algún momento u otro, han promovido la reelección. Nosotros, que venimos de la tradición reeleccionista, pues les damos la bienvenida. Oh. Yatzel, yo te quería preguntar, dijiste que tú entraste en la política y has tenido más de, prácticamente la mitad de tu vida en eso. A mí me llama mucho la atención, tú a los 17 años, Sí. o sea, ¿qué es lo que te hace realmente entrarte en política de partido? Porque vemos que muchas veces hay mucho estigma quizás para el primer votante, incluso ir a votar como primer votante o como joven, entrar en un partido o militar en un partido o hacer política en sí. Claro, yo me sentí muy identificado en ese momento con los flujos que estaba viendo a nivel económico. Yo había visto la crisis del año 2003, 1 millón de personas que cayeron en la pobreza, y después viendo cómo las políticas públicas estaban significando que lo que parecía el colapso del sistema bancario en el país significó, por el contrario, el rescate del sistema bancario, que hoy es hoy una base de la economía. Yo estaba viendo debates de contenido que me llamaron la atención. Y en ese momento yo busqué, bueno, ¿quién está promoviendo contenido? Y es ahí que me sentí entonces identificado con Ito Bisonó. Apoyamos en ese entonces como candidato presidencial a Eduardo Estrella en las primarias del Partido Reformista. Yo no podía votar, era menor de edad, pero lo promovimos bastante. Tristemente era una primaria abierta no simultánea, así que ganó Amable Aristi, que en paz descanse. No tenía nada en contra de él, pero no era mi referente presidencial. Y entonces eso significó mucha frustración, que ha sido una constante a lo largo de mi vida política. Bueno, eso pero es parte como de- yo soy escogidista, entonces estoy... Sabe perder. Señores, sé perder y después ganar Escuchen también. lo que estaba haciendo a los 17 años. Yo a los 17 años estaba pendiente de muchas otras cosas que no eran tan profundas, la verdad. Bueno, y no quieres saber tú lo que está esta nueva generación de los 17 años. Yatzel, el caso... arrátrame ese. Señores, el café de hoy, Pues sí. cortesía de Ese. Julio. Ah, bueno, Claro. vamos a arrastrarlo hasta aquí. Señores, Mírenlo pero- con bandejita y todo. Atención, Señora, atención. Julio, ¿De cuál es el sirviendo café? café. ¿De cuál es el café, Iván? Este café, pudiera decirlo, pero todavía no tienen el honor Ah, ya. de Atención. apoyarnos aquí. Atención, ustedes saben quiénes son. Claro. Se toma café aquí, ¿eh? Tienen una canción de Manicruz. Ah. Mire, señor Yatzel, el caso del Partido Reformista a mí me llama mucho la atención porque de ser este gran partido
pasó por tanto, y cuando tú pensabas que no se podía dividir más, o sea, lo mínimo queda otra división y quedaba algo para dividir. O sea, ¿qué pasó? O sea, así resume un poquito, porque yo sé que es una historia muy larga y tal vez no tenemos mucho tiempo, pero ¿cómo tú narras esa historia? Exactamente, ¿qué pasó? ¿Y hay futuro para ese partido? Créeme que me duele mucho más de lo que te imaginas, porque de los 16 años que llevo en política, 13 fueron en el seno del Partido Reformista, así que eso no es un chiste, eso no es algo cualquiera. Yo estuve, repito, en primarias 2007, elecciones 2008, elecciones 2010, elecciones 2012, 16, todavía 17. Tan reciente como el 19 estamos intentando rescatarlo, pero tristemente, y yo que puedo decir que de manera modesta, soy un historiador de los partidos políticos en América Latina y más allá. De hecho, tú das clases en una universidad. Sí, en varias universidades como profesor invitado, en la Universidad Centroamericana en El Salvador, también en la Universidad Católica en Honduras, entre varias otras. Pero, ¿cuál ha sido la causa de las divisiones partidarias? En buena parte del continente latinoamericano ha sido la ausencia de vías democráticas para la solución de conflictos. Un partido que era caudillista, es decir, ahí recordarán algunos el eslogan, lo que diga Balaguer. El tema es que cuando ya Balaguer no estaba para decirlo, entonces no había una cultura de respeto a las decisiones. Primarias 2003, las gana Eduardo Estrella, pero el otro sector no lo acepta nunca. Entonces es un partido que en 2002 había sacado 25%, cae a 8% en el 2004. 2007 de nuevo primarias, pero una división, un referente que no debió haber sido el candidato. El partido cae a 4%. Se recupera en 2010 para un 7%, se recupera en 2012 para mantener el 7%. En 2016 fue un 9 y 12 en dos niveles, pero no había esa cultura de respeto a la institucionalidad partidaria. Y tristemente, quienes intentamos rescatarlo, tuvimos que marginarnos. Ahí todavía tengo grandes amigos, pero no es lo que anteriormente era. ¿Quique está entre esos grandes amigos? Él es un amigo. No, grandes amigos. Grandes amigos. No es lo mismo. Mira, yo no puedo quejarme personalmente de Quique Antún. Es una persona que me apoyó en absolutamente todo. Fui su secretario de Relaciones Internacionales en el Partido Reformista, pero entiendo que algunas decisiones le hicieron más daño que bien al partido. Pero yo lo veo de la siguiente manera. Miren, una de mis series animadas favoritas de todos los tiempos es Los Simpsons. Yo soy una máquina de referencia a Los Simpsons. Pero Los Simpsons tienen más de 20 años que no sirven. Después de la 10ª temporada, eso no ha sido nada que valga la pena. Entonces, yo en vez de ponerme triste, porque lleva más de 20 años que no sirve, yo lo que hago es que atesoro los 10 años que sí contribuyó bastante. Eso me pasa con Britney Spears. Mi sentido del humor. Bueno, eso es interesante. A mí me pasa también con otras personas. Las 3 primeras producciones de Eminem, que son... Tocaron la tecla de Julia. Claro. Eminem está haciendo las mejores músicas que está haciendo Eminem ahora. No, pero no se comparan con el Slim No, Shady Julia, tú estás loco. Es que lo que pasa es que tú te montas en la ola de mainstream, pero ahora mismo, o sea, Eminem es como el vino. No, pero Slim Shady LP... Yacer, tú eres Swiftie, tú eres de Taylor Swift, no me hablo de Eminem. No, discúlpame. Vimos el videíto ya. Yo vi el video tuyo de Taylor Swift, pero no. A mí me decía que tú no sabías la coreografía de NSYNC y de Backstreet Boys. Sí, es verdad. La bailaba todo hay video así que no también. venga. Hay video de eso. No, pero yo soy un stan y hago muchísimas referencias a Eminem desde que adquirí el Slim Shady LP, después el Marshall Mathers LP, después el Eminem Show, Encore, entre varios otros, el Marshall Mathers LP 2. Pero no creo que es el Eminem de antes. Sin embargo, sí ha logrado conectar con la audiencia. Pero siempre se ha mantenido. Te voy a dar la razón en algo. Para mí, Marshall Mathers LP, para mí el mejor álbum de todos los tiempos, para mí. A mí me gusta Eminem Show un poquito más, pero Marshall Mathers LP, cuando tiene Stan, cuando tiene Kill You, cuando tiene Kim, entre varios otros, yo creo que hace Kim es una pieza. Kim es dura. Señores, vamos a dar la parte de vanidades para el final. No, pero para que tiene curiosidad, vaya y escuche Kim, que es una canción donde Eminem mata a su esposa. Bueno, hay una línea que me gusta muchísimo de Eminem que I'ma kill you. Still Don't Give a F, que es en el Slim Shady LP, cuando dice I spent $1 million a track and went over my budget. Now how am I supposed to get out of debt? I can't rap anymore. I just murdered the alphabet. Sí, es duro él. O sea, wow, es que es demasiado duro, Esbana. Vamos a retomar eso más para adelante. Pero vamos a volver al balaguerismo. Para cerrar el tema de balaguerismo, que no se me ha ido destruyó, nunca. que no se le ha ido nunca. Destruyó Balaguer su propio partido. O sea, al no pasar la antorcha, al no dejar a alguien realmente un líder. Ese partido no era para él y ya. Exactamente. Es como que ya yo sé que ya yo no vivo 2 años más y me voy a morir con mi partido. O sea, él pasó de la antorcha, sencillamente. ¿A quién lo pasó? Él dejó todas las personas que se iban a encargar del partido. Fue un partido que todavía en el 2002, sin él en la boleta, sacó 25
Era por el recuerdo Bueno, pero era un de él. tema... No, él estaba Digo, vivo. había buena gente. Él también. estaba vivo. Sí, y- digo, recuerdo de poder. Todavía en 2003 marcaba 33%. Ahora, la realidad es, y tengo que mencionarlo, y yo lo repito de la siguiente manera: Leonel Fernández nunca tendrá mi voto, pero sí mi respeto. Leonel Fernández logró presentar una candidatura que apeló al segmento tradicional anti-PRDista que hacía vida en el Partido Reformista. La gente piensa como que sencillamente se le regaló el poder y ya, pero no, eso no pasa. Él logró conectar y después entonces vimos aquel... ¿Nunca te sedujo, Lionel? Me llamaba muchísimo la atención, pero la verdad que nunca me sentí identificado del todo con él. Pero lo respeto muchísimo y recuerdo a la perfección prácticamente todos sus discursos. Mira, cuando se juramentó el 16 de agosto del año 2004 y él dice: yo no creo que vengo con los conjuros de Harry Potter. A mí eso me llegó bien profundo. Cuando él, Yo no recuerdo que él había mencionado a Harry Potter. Sí, bueno, de hecho fue una gran controversia porque muchas ¿En serio? personas... Yo no me acuerdo de eso Tampoco. Búsquenlo ahora, ahí está en YouTube. Fue una controversia en aquel momento porque muchas personas entradas en edad no entendían las referencias Claro. que él estaba haciendo. En el 96, cuando él hace la referencia a Rocky, y él dice: bueno, ahí tienen a un Apollo Creed, yo tengo un Mickey de pelos canosos, y ustedes verán cómo me convertiré en el campeón del pueblo. Cuando hace la referencia también, por ejemplo, en el discurso del Frente Patriótico, que mucha gente recuerda el de Balaguer, pero no el de Leonel, cuando él hace ese análisis de rebelión en la granja y dice: estos cerdos que en un momento prometieron el cambio, después finalmente no lo fueron. Y cuando él da ese discurso, pueden ver que lo admiro, lo que no voy es nunca votar por él, pero cuando él dice: mi rival proclama que va a tener que ganar las elecciones 3 veces y que eso es una injusticia. Así que yo le digo, el 16 de mayo del 94, usted no ganó y por eso se firmó el Pacto por la Democracia. El 16 de mayo del 96, usted no ganó y por eso vamos a la segunda vuelta. Y el 30 de junio del 96, usted no ganará porque las fuerzas del Frente Patriótico se impondrán, como lo diría el profesor Juan Bosch, si Dios quiere, o como lo diría el doctor Joaquín Balaguer, a paso de vencedores. Es que ese discurso de Balaguer fue demasiado duro. La verdad Claro. que eclipsó ahí. Así que sí, me considero un historiador de la política. Mi voto nunca, al contrario, entiendo que él perdió muchas oportunidades. Principalmente en aquel tercer gobierno, que fue un gobierno, en mi opinión, fallido, el 2008. 2008-2012. 2008-2012. A pesar de la Constitución, ¿tú piensas eso? Porque la Constitución fue un gran avance. Yo no creo que es un gran avance. La Constitución del 2010, ¿tú entiendes que no es un gran avance? Yo, incluso él mismo ha dicho que se parece en gran medida a la Constitución del 66. Creo que las innovaciones no realmente transformaron a la República Dominicana. Con eso no lo estoy desechando. Creo que tiene sus aportes. Pero a diferencia del gobierno 2004-2008, que creo que fue exitoso de su parte, creo que 2008-2012 fue una oportunidad perdida y mostró que él es más un jefe de Estado que un jefe de gobierno. ¿Ustedes no encuentran que esa fue una movida narcisista de él? ¿Cuál? El cambio de constitución. Sí, lo rehabilitó. Exactamente. Ya él no puede ser presidente más nunca. Por eso lo tenemos hoy como candidato. ¿Por qué pasó tan desapercibido eso? No No pasó. pasó Eso no pasó desapercibido. desapercibido. Incluso Fue el la tranque para aprobar la Constitución era precisamente el tema de la reelección. Y eso generó el pacto de las corbatas azules. La corbata azul, claro. Tras otras cosas, cercenó otras cosas, pero... Sí, los fupistas dicen que fue lo que más avanzó la constitución, que más avanzó. Para No, mí no. fue una constitución que presentó avances. Fue para rehabilitarlo. Fue la inyección que te ponen al mismo tiempo que te dan la paletita. Claro. Así que República Dominicana no creo que se transformó después del año 2009, que fue el proceso de reforma. Recordarán que la Constitución se terminó de reformar en octubre del 2009, pero no quisieron proclamarla en noviembre para que no coincidiera con la de 1844. Se Y lo esperó mo- enero. Y lo movieron Pero fue para enero. ¿Y por qué no podemos estar de acuerdo de que pasó un poco por desapercibido? Porque, si recordamos, en el 2019-2020 ni siquiera nadie propuso modificar la constitución para que Danilo se reeligiera y militarizaron. Mira, yo tengo problemas en el cerebro Militarizaron últimamente. el Congreso Nacional. El Congreso Nacional. Bueno, yo pienso que son momentos históricos Sí. distintos, ¿verdad? Sí. Pero no pasó desapercibido, al No. contrario, todo el mundo lo que decía era: pero qué error tan grande de Miguel Vargas, acaba de resucitar a sus dos rivales, porque Hipólito Mejía tampoco podía ser candidato, y lo que hizo Claro. fue que le ganó la primaria Y explotó el a PRD. Miguel Vargas. Una persona que cometió muchísimos errores también, y mira cómo disminuyó al otro partido tradicional de la República Dominicana, que pasó de 46% a 1% en la elección del año 2020. República Dominicana, que tiene una tradición sí muy reeleccionista, hay que mencionarlo. Hemos cambiado de reelección indefinida entre el 66 y 94, reelección diferida entre 1994 y 2002, repostulación única entre 2002 y 2010, después reelección diferida entre 2010 y 2015, y
y ahora de nuevo repostulación única. ¿Por qué utilizo el término repostulación en vez de reelección? La Constitución Dominicana dice que tienes derecho a repostularte. Así que si pierdes en tu intento de repostularte, no puedes ser candidato más nunca. Sí. Que es lo que había pasado anteriormente con Hipólito Mejía en el año 2004. Y en el caso de Danilo, ¿no te sedujo Danilo? Porque ya entendí que Leonel intelectualmente sí. Fran está sufriendo. ¿Y por qué fue que no nos llevamos ya políticamente para el PLD? No, es para entender. ¿Qué nos faltó? Para ¿Qué entender, pasó creo ahí? que Hito en algún momento apoyó al PLD, ¿no? Dile que no es el al PLD. Presidencial no, sin embargo, después del proceso del año 2008, que fue muy frustrante para el partido, que marcaba 20%, pero después otra división terminó llevando a un 4%. El que era canciller de la República, mi difunto amigo Carlos Morales Troncoso, que era disidente del PRCC, había sido vicepresidente de Balaguer, presidente de Central Romana, entre varias otras cosas, fue propuesto como presidente del Partido Reformista y como él era el canciller de Leonel Fernández, se entendió que una alianza, por lo menos para el nivel congresual municipal, era lógico en el 10. Y en ese momento, Hito Bisonó fue candidato a diputado, pero por el voto preferencial. Claro. Es decir, logró ser el más votado en la circunscripción 2 del Distrito Nacional con 6,000 votos, de los cuales 5,000 eran colorados. Pero para el año 2002, y ahí de hecho yo participé muy de lleno, nuestra promoción era de llevar un candidato independiente. 2012. En el 2012, sí, específicamente. Marcábamos un 9%. Entendíamos que aunque no era para ganar, sí hubiese significado consolidar al partido en aquel momento. Yo también respeto... Pero se apoyó a Danilo en ese momento. El PRCC, pero nosotros nos mantuvimos aparte. Yo no voté en las elecciones del año 2012. Me abstuve de manera consciente, de manera activa. Yo también siento mucho respeto por Danilo Medina. Entiendo que es un gerente. De hecho, cuando ironizaba sobre Leonel Fernández, que es un jefe de Estado y no jefe de gobierno, yo digo que Danilo es lo contrario. Es un jefe de gobierno, no necesariamente jefe de Estado. Por eso, mientras los dos coincidían, veíamos mejores números para el Partido de la Liberación Dominicana. Pero existe lo que se llama la decadencia del poder. Llega un momento que concentras tanto que termina pasando lo que ahí se ha visto. ¿Leonel o Danilo? No, yo entiendo que ambos. No me digas. Tiene que ser eso uno. genera desgaste también. O sea, ¿Es uno o te muere? Sí, sin embargo, el legendario 6 veces primer ministro italiano, Giulio Andreotti, si vieron la película El Divo, claro. Giulio Andreotti tenía una frase muy ironizante que era: il potere logora chi non ce l'ha, el poder desgasta al que no lo tiene. Claro. Julio, pero tú eres italiano, o sea, tú debiste... Lo traduje. Claro. Lo pronuncié más o menos bien. Porque yo no hablo italiano. A ver, pero no elegiste a Leonel o a Danilo, que eso es lo que él quiere saber. No, bueno. ¿Cuál te gusta más? Si tú tuvieras que elegir uno. No, o sea, me opuse a ambos en todo momento. No, tienes que elegir a uno o Taylor Swift ya no va a hacer más música. De tu elección depende la carrera de Taylor Swift. Señores, dejando el análisis quizás de partido para cortarle la pregunta ahí a Julio estratégicamente, yo creo que Yatzel tiene ahora mismo, tenemos que hablar de algo importante de él, que es su candidatura a diputado, por ¿verdad? Favor, su precandidatura a aquí. diputado, Claro ¿verdad? que sí. Que por eso en gran parte está acá. Y aunque ciertamente escucharte siempre hablar de análisis de político y de partidos y demás es súper interesante, es una biblia en la cabeza, la verdad. Yo creo una de las cosas que llama quizás la atención es el hecho de tú salir de Cancillería para lanzarte a precandidato a diputado. O sea, es bastante diferente. O sea, ese salto... Dejaste ese salario seguro para irte para diputado. Páusame ahí, ya que Claudio me interrumpió la pregunta. ¿Te deja agua o Yatzel? No, es a Claudio. ¿Comediante? Amigo, te das agua. No. Pero ¿Quién tiene mi información? Yo le he contribuido en varios posts. Es verdad. ¿Tú sabes quién te deja agua? No. Ah, no. Pues no vale. Claro, Solo te das agua. El embalaguerista Julio César Valentín se llama. Claro. Ustedes tienen que ser mejor amigos, lo más seguro. La verdad que no nos hemos conocido en persona. ¿Qué? Más que un solo día que coincidimos. Pero yo le he contribuido bastante. En una ocasión él estaba haciendo un post sobre algunas frases de los políticos dominicanos. Y yo le compartí de mi amplia hermoteca. Por ejemplo, la frase aparentemente más controversial del profesor Juan Bosch, que fue: el güirero no es músico. Sí, ahí, increíble. Disculpa. Tenía razón Juan Bosch, porque pero ya, lo que pasa es que se refería a que no leía el partitura en aquel momento. Editen esa parte, pero ya porque sí, se va a llenar de comentarios. No, el güirero es músico, el güirero es músico. Un saludo a la comunidad de güireros. A lo de Claudia. Claro. Disculpa. Pero claro, una pregunta que me hacen frecuentemente es: Yatzel, ¿por qué
ir del ejecutivo al legislativo. Cuando en el ejecutivo tú tienes más herramientas, cuando en el ejecutivo tú tienes más personal, cuando el ejecutivo te da mayores poderes. Yo lo veo de la siguiente forma. República Dominicana está viviendo ahora mismo de glorias pasadas. Viene lo que es la agenda de transformación y reformas reales en la economía, en la educación y en lo institucional. El Fondo Monetario Internacional en días recientes publicó que de llevar a cabo una agenda correcta de reformas, nosotros pudiéramos alcanzar el desarrollo en 40 años, que pudiéramos dejar atrás este largo túnel del subdesarrollo. ¿Y dónde se llevan a cabo las reformas? ¿Dónde se votan las reformas? ¿O dónde mueren las reformas? Es en el poder legislativo. Así que en una oportunidad como esta, de incidir realmente en la vida de la gente, yo he tomado la decisión de presentarme como candidato a diputado para desde ahí transformar la economía, para desde ahí transformar la educación, para desde ahí transformar la energía y desde ahí lograr una República Dominicana, como les mencioné, que alcance la prosperidad como base de la seguridad y así ser libres para la búsqueda de la felicidad. ¿Y tú crees que eso de verdad es posible en el Congreso Dominicano? En el sentido de que una golondrina no hace verano. Claro. O sea, ahora mismo presidente Abinader ha sometido muchísimas reformas, propuestas, y creo que ninguna ha visto la luz. Ahora se firma el Pacto del Agua, pero todavía el Pacto del Agua es un ejercicio del Ejecutivo, no del Legislativo. El mismo Pacto por la Educación fue un ejercicio del Ejecutivo, no del Legislativo. La reforma al Código Penal, la reforma a la Seguridad Social, la reforma al Código Laboral, la reforma tributaria, son todas cosas que ninguna están ni siquiera avanzadas en el Poder Legislativo. Un solo grano no llena el granero, pero ayuda al compañero. Desde luego, un solo diputado de 190 no puede. Un solo asambleísta de 222, cuando tú sumas al Senado, no puede. Pero cuando uno llega bien claro con agenda, cuando uno llega bien claro con cuál es su visión para la nación, es de esa forma que realmente se puede contribuir con una mejor República Dominicana. Mucha gente me pregunta, Yatsel, ¿cuál es tu proyecto estrella? ¿Cuál es tu proyecto de ley? Y yo digo, mira, no se trata de una sola ley, porque incluso si yo fuera demagogo, yo llego con un proyecto y digo, esto es. Y después lo presento y se cae en una comisión y yo digo, cumplí. O peor aún, se aprueba, pero después no realmente se traduce en mejoras para la ciudadanía, pero yo digo, cumplí, presenté esa ley. Yo he llegado al contrario con una agenda de reformas. Y yo sé lo que están pensando muchos. Yatsel, mira, eso suena muy bonito, pero ¿tú crees que el electorado va a reaccionar ante eso cuando tiene muchas situaciones directas? Y yo lo explico siempre en torno a de qué manera eso te beneficia. Vamos a verlo de la siguiente forma, en lo económico. República Dominicana, en un año mínimamente sano, recauda 14% de su PIB en impuestos, pero gasta normalmente 20% del PIB. Ahí hay un déficit estructural que significa sobrecargar en gran medida al que está formal, porque hay cerca de un 60% que está todavía informal. Se intentó 7 veces entre 2001 y 2012 cerrar esa brecha por el aumento de impuestos y no se logró. Entonces yo sí creo con lo que es la ampliación de la base, pero de una manera que incentive a la formalización, podremos tener mayor creatividad para el emprendedor, pero también mejores recursos para la inversión, porque la inversión es necesaria para el desarrollo económico. Sin inversión no hay infraestructura y sin infraestructura no hay un ambiente que realmente permita lo que es el libre desarrollo. Eso es parte de. También, como les mencionaba, la Ley de Educación es de 1997. Recoge el debate que se llevaba a cabo en el 97, que era sobre financiamiento únicamente. Hoy en día ese debate ya está desfasado y necesitamos una reforma que transforme cuáles son los parámetros de la educación y cómo se gasta el dinero. Pero también hay que recordar que no hay reforma perfecta y probablemente aunque se reforme la ley, tendremos que estarla revisando constantemente, porque un gran problema legislativo en la República Dominicana es pensar que va a haber una ley que resuelva todo, cuando por el contrario, a veces justo cuando logras la pregunta, justo cuando logras la respuesta, cambia la pregunta, y es por eso que tenemos que ser proactivos, es por eso que tenemos que ser prospectivos. Haciendo referencia a otra serie animada que me ha influido bastante, es South Park. En South Park hay un personaje de sátira que se llama el Capitán Retrospectiva. Y es que, por ejemplo, hay un incendio y llega el Capitán Retrospectiva y dice, mira, eso no debió pasar porque era una extensión que estaba ahí dañada. Y le preguntan, ok, perfecto, pero el fuego está ahora. ¿Qué se va a hacer? Y es una sátira de muchas veces los políticos que son expertos prediciendo el pasado y diciendo lo que se debió haber hecho y no hablando sobre el futuro. Así que si yo tuviera que definirme como un superhéroe, yo sería el Capitán Prospectiva y no Retrospectiva.
¿South Park sigue siendo una basura? No, al contrario. Los Simpsons... Perdón. Mi pregunta era si South Park se convirtió en una basura. Tú No. sigue siendo. No, al contrario. Sí, o sea, perdón, porque a mí me gustaba cuando carajito. han tenido temporadas mejores que otras, pero sigue siendo una de las series más creativas. Y más influyente. Sí, altamente influyente. Pero sí que pasa, el proceso de producción, mediante el cual se hace un episodio de South Park, es en una sola semana. Y es por eso que ven que lo que ahí se trata suele ser mucho más actual que lo que pasa, por ejemplo, en Los Simpsons. ¿Y Kenny sigue vivo? No, que ni lo matan siempre, frecuentemente. Todavía. Eso no cambia. Hubo una temporada en la que no quisieron matarlo mucho, pero después volvieron a matarlo. Yo nunca he visto South Park. Mira, Deberías. una cosa que te quería preguntar cuando tú estabas hablando sobre el tema del Congreso y... Es cierto, un grano va llenando el granero. Yo estoy de acuerdo contigo en esa parte. Pero aterrizándolo a la realidad de lo que está pasando en el Congreso Nacional, por ejemplo, en el caso de la reforma al Código Penal, ¿qué se pudiese hacer, a tu juicio, para destrabar ese tema? Y ahí mismo tu opinión sobre las 3 causales. ¿Qué ha pasado con el Código Penal? Que también se introdujo en el 97. Era parte de la agenda de reformas de ese año. El Código Penal en 2000... Del diálogo nacional, que Sí, salieron sí. de ahí. En aquel momento, que fue... lo llamaron el diálogo de las fuerzas vivas. Sí, la Fuerza de Vida de la Nación, que es un término en realidad trujillista. Sí, claro. Pero se usa mucho, la verdad. Pero entonces, el Código Penal se votó en 2014, en octubre, sin 3 causales. Después el presidente de la República, en aquel momento, Danilo Medina, lo observa, lo devuelve a la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados se vota con 3 causales, pero no se envía al Senado. Entonces, en el periodo de implementación, que es un año, el vacatio legis, ya antes de implementarse el Código Penal, el Tribunal Constitucional falla de que tenía que derogarlo por violar el procedimiento. Después, entonces, en julio del 2016, se vota en la Cámara de Diputados sin 3 causales. Después se vota en el Senado sin causales. El presidente Medina vuelve y lo observa. Es bueno que la gente escuche eso, que el presidente Medina lo devolvió por no tener las causales. En 2 ocasiones. 2 veces. Sin embargo, ¿cuál era la composición del Congreso en 2014 y en 2016? Era radicalmente diferente, Él ¿no? cumplió su parte. El presidente Abinader lo que dice es, bueno, yo no sé. Mira, a mí no hay forma. Vamos a hacer un referéndum. A mí no hay forma que me digan de que eso no fue coordinado para hacer un bluff. Porque, de nuevo... No creo. El PLD tenía el 99% del Senado en ese Pero momento. tú sabes bien que los diputados, cada uno en este tema, votan mucho a su convicción. Ajá. Por eso es tan importante que a todos los diputados que entrevistemos, y en todas partes, no solo aquí, no solo en tu caso, le preguntemos sobre ese tema, porque es un tema que le preocupa a la gente. Pero ¿por qué los diputados en 2014 votaron con causales y después votan en 2016 sin causales, siendo exactamente los mismos? Era la misma legislatura. Excelente. No hay que decir que son todos. Recuérdate que Es demagogia, sí. hay gente que no votó. Solamente 6 votaron que se en contra. abstuvo. Solamente 6 votaron en contra. Hay que ver la composición en ese momento. Era exactamente lo mismo. Recuérdate que en el 2010 las elecciones fueron por 6 Sí, lo que años. te quiero decir es que quienes se abstuvieron de esa sesión del día. No, solamente 6 votaron en contra. Hay que sí recordar que en el procedimiento legislativo a veces un voto en contra no quiere decir necesariamente que tú estás a favor de una posición u otra. Por ejemplo, recordaremos que Minuta Vares Mirabal, que ha sido tradicionalmente pro causales, ella en una ocasión votó en contra, específicamente en noviembre del 2014, porque ella entendía que se estaba violando el procedimiento. Esas son cosas que pasan. Incluso... No, y también el no presentarse al quórum es una forma de votar. Claro, presentarte al quórum es una forma de votar. A veces, entonces, algunas personas dicen, bueno, Yatzel se fue. Eso es haciéndole el coro para que de esa manera voten, ¿no? Yatzel lo que está rompiendo el quórum, que se hace con 96. Si yo soy el 97, esos 96 pueden votar de una manera y yo lo validé. Yo creo que la Constitución Dominicana es clara. Eso fue un debate que se dio en el 2009. Recordaremos que en ese momento, en el proyecto de Constitución, era el artículo 30. Después, finalmente, en la Constitución terminó siendo el artículo 37, de forma tal que como la Constitución reza, que es desde la concepción hasta la muerte, incluir en el Código Penal semejante abordaje significaría seguir trabajando el Código Penal durante años y años. O sea que en aquel momento, en el debate de la Constitución, tú estuviste de acuerdo con eso. Yo estuve... En una Constitución que tú dices que es igual a la del 1966. Es más explícita porque la del 66 no incluía ese aspecto. Okay. Incluso hubo algunos cambios. Por ejemplo, aquí tenemos una gran ambientalista de lo mejor que hay en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Una persona técnica que realmente contribuye con poner la bandera dominicana en alto, como lo es Claudia, y sabe que en la Constitución del 66 no se podían modificar las áreas protegidas. Ya en la del 2010 incluye un procedimiento complejo
pero ya se modifican lo que son las áreas protegidas. Yo estoy de acuerdo con el actual texto constitucional. Sin embargo, yo sí al mismo tiempo tengo que mencionar que la ciencia es una cosa y las opiniones son otras. ¿A qué me refiero con la ciencia? Tú puedes tener la opinión moral más grande, pero si hay una persona que está en peligro, yo no creo que ahí la creencia deba entrar. Yo sí creo que desde la vía científica debe existir libertad para un procedimiento médico. Yo no sé si alguno de ustedes estudió medicina, yo no. Entonces, en ese aspecto, yo no tomaría una decisión y yo creo que eso sí es algo que debe quedar claramente plasmado en el Código Penal. Las causales deben estar plasmadas. Estoy hablando o esa causal en específico. Estoy hablando específicamente del aspecto médico, que es el tema terapéutico, que de hecho fue el que concentró el debate en el 2009. Porque, repito, una cosa son las creencias y otra cosa... No, lo que pasa es que quisiera que tú lo aclararas porque parecería que estás de acuerdo con las causales. Con específicamente... Con esa sola. Con específicamente... En caso de que la madre no tenga riesgo de vida. Malformación. O malformación. Estoy hablando del tema médico. Cuando estamos en esos sentidos. Sí, está claro que cualquier escenario de causales está basado en la ciencia, no en la creencia. Estamos hablando de que, por ejemplo, incluso en el proyecto que fue votado ya después en julio del 2016, eso estaba incluido. Y lo resaltaba. Que estaba otorgándole lo que es la libertad explícita al médico. ¿Por qué me refiero a libertad explícita? A veces hay interpretaciones que van un poquito más allá. Pero el que fue aprobado en julio del 2016 sin causales totales incluía el aspecto médico-científico. Yacel, tu opinión de que el tema de las causales se trate fuera del Código Penal para que podamos contar con un Código Penal sin más retrasos por este punto en específico, porque yo creo que ese debate va para largo. ¿Tú crees que es viable sacar ese aspecto y aprobar el tema del Código Penal y luego discutimos las causales bajo otra metodología? ¿En qué año estamos? 2023. Ok. ¿Cuándo comenzó el debate? 1997. Les hice el recuento del periodo 2014 hasta el 2016 y cómo ese tema específicamente significó el bloqueo del Código Penal. Así que hacer lo mismo y esperar resultados distintos, yo creo que no sería productivo. Y es un Código Penal que incluye tipificaciones anteriormente no resaltadas, como es el caso del sicariato, que si bien todavía en República Dominicana no ha llegado al nivel que vemos en países muy golpeados por el crimen organizado, pero ya existe. No incluye la definición de femicidio, el actual Código Penal, el nuevo sí lo incluye. Utilización de armas químicas, y no estoy hablando aquí de anthrax, sino desde el punto de vista ácido del diablo, entre otras cosas. Así que yo sí creo que hace falta un Código Penal más acorde con la actualidad. Pero repito, al mismo tiempo es importante que desde el punto de vista científico, médico, existan lo que son las vías para no condenar a quien sencillamente puede que haya querido dar a luz, pero ante un desafío médico claro. Ya es otra cosa. Sí, yo creo que ese tema es un poquito más profundo, pero eso quería saber eso. O sea, tú no estás de acuerdo con que se desligue. Tiene que ser que se apruebe. No, yo estoy de acuerdo con que se desligue. Estoy diciendo que sí. Que se ha debatido en otra parte. Perfecto. Sí. Eso, ok, muy bien. Yo también estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con que se desligue para que se apruebe el Código Penal. Correcto. Sin embargo, entiendo que al mismo tiempo es un debate que hace falta tener. E incluso yo entendería que es un debate que va más allá del Congreso. Y yo sí estaría de acuerdo con una votación. Con un referéndum. Yo estaría completamente de acuerdo, lo endosaría. Hace falta una ley de referéndum. Yo estaré promoviendo también la ley de referéndum cuando estemos en la Cámara. Es bueno saber ese punto. ¿Qué calificación tú le darías al Congreso actual? Del 1 al 10. Del 0 al 10. ¿Pero en base a qué? Sí. Bueno, en general, porque Fran aquí ha argumentado bastante que este es el Congreso de la historia. No, por lo menos de los últimos 25 años. Bueno, yo digo. Él tendrá sus razones para... Pero tú, en lo particular, ¿qué calificación tú le darías por el trabajo que has realizado? No a la bancada del PRM, o sea, en general, el Congreso con el que contamos hoy en día, ¿qué calificación tú le das? El trabajo que ha venido realizando. Al liderato del Congreso yo sí le daría una calificación de 10. Estoy hablando del Senado, con su presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados, que creo que han logrado ser productivos. Ahora, en lo que es la composición del Congreso, en lo que es la calidad del debate, ahí yo tengo que darle un 6 de 10. Si es en Pucamaima, pasan. Si es en Unive, se queman. Y en la productividad, en el resultado, porque, o sea, te digo, se han sometido muchísimas reformas y, de hecho, el presidente de la Cámara de Diputados hace unos días presentaba su rendición de cuentas y resaltaba 30 y tantos proyectos de ley.
de los cuales quizás 5 o 8 son los verdaderamente relevantes. O sea, en términos de productividad de este Congreso. Muchos se han destrabado y incluso había proyectos que eran necesarios y que el Congreso logró pues pasarlos. Mira, la ley de extinción de dominio fue justamente por un ejercicio de liderazgo. De los gringos. No, bueno, el Congreso con Alfredo Pacheco lo que permitió fue que se incluyeran suficientes enmiendas ahí de forma tal que lograra la votación amplia de todos los partidos ahí representados. Pero ¿no te parece que eso fue una decisión meramente política en ese momento, validada por el hecho de que ahora hay que someter una ley para extender lo que tampoco se pudo, para extender el plazo de entrada en vigencia? Claro, yo lo que sí resalto es que la ley se iba a caer en la Cámara de Diputados y con un ejercicio de liderazgo del presidente de la Cámara logró el voto unánime de todas las bancadas. No, claro, aquí hemos dicho que Pacheco está reivindicado. Incluso hoy veíamos, mandábamos el grupo del Patreon, lo del Pachecazo del 2003. 16 de agosto del 2003. Claro, que muchos jóvenes que nos escuchan ni siquiera saben Yo lo estaba viendo en vivo. que se dio un lío en la Cámara de Diputados porque el tiroteo. Pacheco quería ser el presidente de la Cámara de Diputados, Lila quería repetir, el Partido Reformista. Y tú también querías entrar. Fue una situación... Al final Pacheco fue boicoteado por Guido, porque Hipólito no lo quería, y se armó un tiroteo en nuestro Congreso Nacional. Dispararon hacia arriba. ¿Quién fue que disparó? Bueno, tú que tienes tanta información. Amigo mío, no quiero mencionarlo aquí, pero se lo digo fuera de cámara, lo dicen en otro momento. ¿Pero se sabe quién fue que disparó? Sí, se sabe. La gente de Guido. No es tan así. No, pero cuenta. Fuera de cámara, lo que sí les voy a resaltar es que yo lo estaba viendo. ¿Fue Hito? No fue. ¿De quién fue? No fue. Al contrario, cuando disparan, y ahí sale en el video, se ve a uno de los diputados diciéndole al candidato a la presidencia de la Cámara en ese momento, y tú dices, no, tírate al piso. Le dice, no, yo no me voy a tirar. Tírate, porque yo estoy al lado de ti, y si te tiran a ti, fácilmente se me pega el tiro. En aquel momento. Pero fue 16 de agosto del año 2003, yo lo vi completamente en vivo. Recordamos que ese fue el mismo día del cierre de los Juegos Panamericanos. Así que después de que se dio esa situación, los Juegos Panamericanos. Yo fui al Parque del Este para ver el cierre, porque recordarán que estaban presentándose como artistas invitados en el cierre de los Panamericanos Alexander Pires, que estaba muy pegado, pero también Juan Luis Guerra, y por quienes yo fui, que era el dúo Los Bambinos, Héctor y Tito. Ay. Sí. Hey, mañana avísame si acaso te... No, eso todavía no estaba. Ahí estaba Baila Morena. Sí, Baila exactamente. Morena. Pero esa que te digo fue Y antes. la del colegio. ¿Cómo se llama? Amor de colegio. Amor de colegio. Con eso fue que Amor de cerraron. colegio, Claro, sí. Con eso fue que se cerraron. Un saludo a Wander Franco, del Tampa Bay. Amor de colegio. Amor de colegio. Y viendo que por la circunscripción que estás yendo y obviamente acá en distrito y eso, vemos muchos jóvenes que también están aspirando a la Cámara de Diputados, no solamente del PRM, sino también de otros partidos, justamente para la misma circunscripción. A mí sí me gusta, y bueno, cada uno obviamente aborda mucho las temáticas que, digamos, van más de moda, digamos, que si el medio ambiente, si los temas ambientales, ¿cómo dirías tú que te diferencias en ese sentido? Aparte de obviamente lo que hemos escuchado y visto, pero ¿qué dirías tú que aparte del tema económico y del conocimiento que estás trayendo, qué más pudieras decir que te diferencia de estos jóvenes que ciertamente tienen todos ellos sus reconocimientos también, porque son bastante buenos muchos de ellos? Yo me considero un ambientalista en todo el sentido de la palabra, un ambientalista capitalista. No te estoy tirando por el ambientalismo, ¿eh? No. Pero cuéntanos, sostenibilidad, ¿qué es lo que va a hacer? Todo el mundo cree que yo soy una tree hugger, pero tampoco es así, ¿eh? No, claro, pero de hecho, bueno, sí tengo que mencionarlo. ¿Quién es el padre del ambientalismo en República Dominicana? Reconocido por Al Gore y por Jared Diamond, como mencioné, Joaquín Balaguer. Ricardo. Yo iba a decir Jaime David. No, Joaquín Balaguer. Tú lo dices por las presas, por ejemplo. No solamente las presas. Las áreas protegidas. No, las áreas protegidas, todas las áreas claro. protegidas. Los parques. O sea, cuando Balaguer dice, yo estoy listo para aplicar esto militarmente en todo momento. De hecho, eso fue lo que permitió. Que ustedes saben que en 1900 República Dominicana tenía, 1900 exacto, tenía 80% de áreas verdes. Ya en 1966, cuando llega Balaguer al poder, en medio de lo que era un proceso de división, solamente quedaba 27% de áreas verdes. Pero ya entonces, en 1978... ¿Pero en qué área, Yatzel? Dime. Áreas En el verdes, país, en el áreas país. verdes, en el áreas país. verdes protegidas, o sea, Áreas verdes. Áreas o sea, protegidas. Áreas protegidas. Área protegida. Áreas verdes había, ¿Qué? O sea, perdido. 25% solamente no es... Había caído en gran medida. Incluso, toma en consideración... Seguro. el país, Área verde, o sea. Estaba... Wow. ¿Y qué nivel de desarrollo había en ese entonces que solamente... República Dominicana Lo en que esos- pasa es que se cocinaba con el carbón. ¿Y vegetal. cuál fue el primer decreto que emitió Joaquín Balaguer? Tenemos que buscarte de agua para confirmar ese dato, Iván. El primer decreto que emitió Joaquín Balaguer, el 1 de julio de 1966, fue eliminar los aserraderos.
Y eso significó que ya entonces hacia el 78, República Dominicana había logrado ascender a más de 50% de áreas verdes. Y de nuevo, si no lo quieren ver solamente Yatzel Román, tomen en cuenta el libro, que es uno de los más aplaudidos y laureados en este segmento, que es Colapso, de Jared Diamond, cuando él le dedica 15 páginas a hablar sobre su admiración por cómo República Dominicana llevó esto a cabo. Cuando vino Al Gore a República Dominicana, que fue traído por Propagás. Que hizo el video que se ve la frontera, que se divide Haití. Y cuando le dice una serie de políticas de este lado y una serie de políticas de este lado, y resaltó que sin el liderato de Joaquín Balaguer, eso difícilmente hubiera sido posible. De hecho, Jared Diamond, en el libro Colapso, cuando termina de hablar de todas las políticas que se aplicaron aquí de ambientalismo, dice: con esto yo no estoy diciendo que sea una buena persona ni que sea una mala persona, solamente aplico aquella frase de Winston Churchill de que la historia no es actividad para las personas que buscan simplicidad. Sí, para ustedes los ambientalistas, ¿qué significa el Parque Mirador del Sur? Todo. Un gran aporte a lo que Pero es ese la es el República parque que Dominicana. menos árboles tiene. No, pero Claro cuando que estamos no. hablando dentro de Balaguer hizo el del sur y el del norte. dentro de la también. línea El del norte poli- sí, el norte. dentro de la No, línea de del sur. políticas que se aplicaron en República Dominicana, que llevaron al Parque Mirador Sur, al Parque Mirador del Norte, a lo que ha sido la protección de las demás áreas. Pero ¿por qué yo dije ambientalismo capitalista? Desde luego, hay quienes utilizan estas situaciones reales para promover un totalitarismo cuasi comunista. Incluso hace unos meses, en mayo, en Bruselas, se llevó a cabo la llamada Conferencia del Desdesarrollo. ¿Y cuál era la Conferencia del Desdesarrollo? Es decir, ya si seguimos desarrollándonos, lo que vamos a terminar haciendo es devastando los recursos. Nosotros, los que somos ambientalistas capitalistas, entendemos que eso es un disparate, sino que por el contrario, lo que hay es que hacer más verde la economía. Porque no podemos aquí romantizar el subdesarrollo. Claro, desde la perspectiva europea, ok, echemos hacia atrás. Pero desde la perspectiva, por ejemplo, latinoamericana, ¿qué significa echar hacia atrás? Volver a la hambruna. Exactamente. Entonces, En muchos Claro, casos quedarnos como estamos. O por, Para el país que está desarrollado, es Claro, fácil decirlo. claro. Para nosotros, que todavía, como decía el FMI, nos faltan 40 años, Sí. el cuento es distinto. Pero eso Esa pasa visión, mucho. esa visión, llevarla al Congreso, por ejemplo, con temas como la economía circular, o incentivos que puedan generar desde el legislativo una forma de hacer más verde nuestra economía. Porque eso sí yo quizá lo veo más posible. Claro. Está dentro de tu cartera de proyectos, de ideas. Claro, pero hay que saber que estos son temas a largo plazo. ¿Y a qué me refiero con largo plazo? El gran proyecto duró 18 años de diputado. Tú No, puedes y más transversales también. asegurarte o sea, que eso Sí, sí. se logre. a veces nosotros no estamos poniendo como país las exigencias o vamos a decir Del los primer estándares mundo. exacto del primer mundo que no son realistas. Por ejemplo, yo sé que se habla mucho del tema de y es una posición hasta posición país, digamos, de la carbono neutralidad, por ejemplo, pero para el nivel de emisiones que nosotros tenemos, porque nosotros somos los que estamos hablando de carbono neutralidad, cuando deberíamos estar exigiéndola quizá a un nivel global, que es la posición, por ejemplo, de Bolivia, o hablar de que países desarrollados que realmente emiten bajando sus emisiones. O sea que ¿Por qué? ese no era un argumento para atacar Punta Catalina. No. No, Diañe, la pregunta oye, que ¿por hago. dónde lo jalo? No, Ah, oye, Una pero- pregunta válida. Ah, Una pregunta válida. No lo veo. Porque el discurso de este gobierno contra Punta Catalina era el uso del carbón. no era solamente el actual gobierno. Muchas No. personas... Y Estados Unidos, que muchas- quería gas natural. Muchas personas cuestionaban en el sentido de que avanzar hacia energía de carbón en momentos que existían mejores alternativas quizá no era deseable. Ahora, eso que acaba de mencionar Claudia, que es parte de la razón que me lleva a resaltar que es un referente en materia de medio ambiente, es que tristemente, y no solamente con ambientalismo, muchas personas lo que terminan siendo es replicadores de temas que escucharon sin aplicarlo a la realidad del país. ¿A qué me refiero? El debate sobre carbón neutral, emisiones cero, no puede ser el mismo en Santo Domingo, que no tiene una producción relevante de energía, que vaya a ser, por ejemplo, en países productores como es el caso de Canadá. Entonces, tristemente, como buena parte de la literatura se hace en estos países, con enfoque en esos países, muchas personas que leen pero no interpretan, repiten esto. Con eso yo no estoy cayéndole encima. Creo que el sentimiento viene de un buen lugar. Creo que Claro. quieren contribuir, pero vale la pena tomar en cuenta cuáles son las realidades. Miren, Claro. a veces, no sé cómo mencionar esto, pero a veces cuando se habla aquí del tema de consumo de energía, en un país donde de hecho tenemos un gran déficit de producción de energía, donde tenemos problemas de distribución de energía, yo creo que no es la discusión correcta. Aquí tenemos serios problemas en torno a la generación y distribución
que no es lo mismo que va a ser en un país como Bolivia, que acaba de mencionar Claudia, que es uno de los mayores productores de gas natural en el mundo. Paraguay, por ponerles un caso, no tiene el mismo problema cuando es un país que tiene 98% de su energía eléctrica generada por las represas. No va a ser lo mismo que países que producen incluso un superávit que lo pueden vender a otros. Aquí, superávit energético solamente existe en algunas empresas que producen en sus zonas específicas y lo venden aparte, pero así a nivel nacional. Decir que en República Dominicana tenemos superávit energético, eso no existe. Es cierto. Yatzel. El presidente acaba de anunciar su repostulación. Vuelve y vuelve. Tú, Felipe, porque obviamente tú eres reeleccionista. Yo sí. A 3 años de gestión del presidente Luis Abinader, ¿cuáles tú enumerarías los principales logros de este gobierno? O sea, esas grandes luces que le pueden asegurar ganar las próximas elecciones, una victoria. Pero creo que me la pusiste fácil, así que te voy a pedir, por favor, Frank, que me complementes. La pregunta me tire una curva. Dale, Frank. Pero me la tiré por el medio, te la voy a batir. Yo puedo hacer. Dale, tírale. ¿A qué tú atribuyes el fracaso del 9/11? Perfecto. Ahí viene la curva. Vamos a ver. ¿Dónde estaba República Dominicana el 16 de agosto del año 2020? ¿Y dónde está República Dominicana el 16 de agosto del año 2023? No, pero comenzaste mal porque tú tienes que comparar con 2019. Perfecto. Es una competencia real. Oye, aquí tenemos que hacer un acuerdo todo lo que estamos en la política. Borremos la pandemia. Borremos el 2020 como punto de comparación. Porque el mundo completo cambió. Yo te lo compraría si la norma en el resto de la región fueran resultados tan positivos como los que tiene República Dominicana. Yo te lo compraría. En el 2020. ¿Cuántos países en la región pueden decir que superaron la pandemia de la manera en que lo hizo República Dominicana? Perdón. Yo lo que te estoy diciendo, la pandemia terminó en marzo del 2021 según el presidente. Marzo del 2021. Yo lo que te estoy diciendo es como punto de comparación estadístico. Terminó el tema de estar todo el mundo confinado y el uso de mascarilla. Y dijo, se acabó la pandemia. No, claro. El hecho de que salgamos para la calle a trabajar. Pero eso es lo que él dijo. Los efectos no es verdad que se acabaron en el marzo del 2021. Pero está bien eso. Yo no lo estoy criticando. Por favor. Yo lo que te estoy diciendo es que como punto de referencia para comparar este gobierno y el anterior, quítame el 2020. Entiendo lo que mencionas, sin embargo, repito, es imposible tú analizar los gobiernos fuera de su contexto. Por ejemplo, es imposible hablar de Hipólito Mejía sin la crisis bancaria. Es imposible hablar de Antonio Guzmán sin la caída de los precios azucareros. Es imposible hablar de Jorge Blanco sin la crisis con el Fondo Monetario Internacional. Es imposible hablar del tercer periodo. Qué bueno que tú mencionas justamente esos 3 puntos, porque en los 50 años de crecimiento económico que tiene la República Dominicana, los únicos 3 momentos donde ha bajado el Producto Interno Bruto per cápita ha sido con Antonio Guzmán, PRD, con Jorge Blanco, PRD, con Hipólito, PRD. Con Antonio Guzmán no cayó. Las únicas veces que ha caído el Producto Interno Bruto en República Dominicana fue 84 con Jorge Blanco, 90 con Balaguer después de octubre, que fue precisamente fruto de la emisión inorgánica, y 2003 con Hipólito. En el mismo cuadro del FMI está igualitico. No, con Antonio Guzmán no cayó. Y te lo digo, fue un gobierno que fracasó en algunas medidas, pero no cayó el PIB. Fue 84, 90, 2003 y 2020. Ahí lo puedo 2020 con la pandemia, que estamos de acuerdo. Ahí lo puedo ver. Pero de perfectamente. nuevo, es el contexto. Si estuviéramos hablando de que la pandemia fue algo que superaron todos, no estaríamos entonces yendo a elecciones en Ecuador, donde el gobierno colapsó. Si estuviéramos hablando de eso, no hubiéramos visto... O sea, tú me estás diciendo a mí que la situación en Ecuador es un reflejo de la pandemia todavía. Cuando estamos hablando de la cantidad de países que fracasaron con sus gobiernos en torno a superar la pandemia, yo estoy diciendo que el liderato que República Dominicana ha tenido significó un avance. Entonces, República Dominicana logró crecer por encima de los demás. República Dominicana logró atraer inversión por encima de los demás. República Dominicana logró estabilidad por encima de los demás. Claro, eso... es parte de la sociedad. No lo hace solamente un gobierno, pero el liderato importa. El liderato puede ser para bien o puede ser para mal. Pero yo te voy a decir algo también. Hay que darle crédito a Danilo Medina con el manejo del COVID también. O sea... sí, vamos a compartir. Que mandó a compartir el 2020. Que mandó a Gonzalo a buscar a la gente quedada en un avión. No, pero perdóname, quítale lo político electoral. Quítale lo político electoral. Podemos, como clase política y sobre todo como generación, estar de acuerdo que tenemos un logro compartido en el 2020. Yo estoy de acuerdo en el 2020, pero la parte más dura de la pandemia ¿No fue de ustedes? No fue en marzo-agosto. No fue en marzo. No, pero no me hagas la parte más dura de la pandemia. La parte de la que no sabíamos nada, no sabíamos tratamiento, no sabíamos el impacto económico, no sabíamos dónde íbamos a buscar dinero para sustentar el presupuesto. ¿Cuáles han sido las únicas 2 veces en la historia medible de República Dominicana que ha habido aquí deflación? Que los precios caigan. Mayo del 2020. A nosotros nos tocó el rebote, es decir,
inflación. Pero tú tienes una deflación sin la producción económica. O sea, y tú me dices a mí que tuviéramos el mismo crecimiento económico de siempre en ese momento. Yo te digo a ti, estábamos bollando en dinero. Venía el crecimiento del 2019. Lo cierto es que... yo no estoy minimizando, pero la parte más dura de la pandemia, tú no puedes decir que fueron los primeros 5 meses. Pero claro que sí, no me hagas eso. Fue la parte más incierta. Totalmente. Esa es la parte más dura. Fue la parte más incierta. Hacer los programas, la gente hacer los trancada de programas verdad. sociales, claro. No, Efectos, ¿Tú sabes los sitios que quebraron? Que no había ningún programa para sostenerlo. O sea, no, claro los que no. efectos más duros de la pandemia fueron... No estoy diciendo que los Mira, yo efectos sé que reconocer, enfrentó Abinader, agosto, diciembre no sean duros también. Esa fue la parte más incierta. Pero no fue la parte más dura. Uno no sabía lo que estaba pasando. No. Y hasta pero la parte más dura. Inflación. Es que hace sentido lo que él está diciendo. O sea, la parte más incierta fueron los primeros la más meses. fácil. No la más fácil. La más incierta, pero la incertidumbre es peor que la mala noticia para mí. Es incierta, pero tú todavía tienes dinero para resolver en el momento. Sin embargo, lo que pasó después, que ahora no tenemos cuarto porque no se produjo nada en ese tiempo, eso lo toreó Luis Abinader. Óyeme, entre 2012 esos 4 meses el dinero estaba ahí. Tanto así, y sabía Abinader dónde iba a venir. Tanto así que le pidió a Danilo, coge un préstamo tú antes de que yo llegue. Sabiendo él que lo podía coger él. Lo que pasa es que el indicador le hubiese caído a Danilo, no a él. Entre 2012 y 2019 hubo bonanza en República Dominicana. No hubo ninguna crisis. Es el único gobierno ¿Y fue una que suerte no había tenido externa crisis. o tú entiendes que internamente no se hizo nada para eso? Yo creo que es una mezcla, porque yo de ninguna manera puedo decir aquí que gobiernos anteriores no han hecho absolutamente nada. No estaríamos donde estamos. Pero lo que estoy diciendo es que... Ahora, yo objetivamente te puedo decir lo siguiente. 2022 tú tienes razón con lo que tú dijiste. Es perfecto. Volvimos a crecer económicamente. Se tomaron las medidas. Banco Central, muy bien. Pero en 2023 tenemos un crecimiento de casi un 1% nada más. Y somos el último país en Centroamérica en crecimiento económico en este semestre. 2023, República Dominicana ha visto de hecho una desaceleración, pero calculada por el tema del combate a la me inflación. digas eso. El Banco Central tomó medidas para... Sí, estoy de acuerdo. Aumento de tasa de interés y demás, todo lo que tú quieras. Pero eso había que compensarlo con inversión económica por parte del sector público que no se dio. Pero no se está dando. Para que él responda a mi pregunta, ¿por qué fracasó el 911? El 911 yo no puedo decir que ha fracasado. Yo me había olvidado de cómo fue que llegamos ahí. Porque no... Ay, que él dijo que Yo creo que tú él dijo que no se lo pusiste fácil, ¿está bien? Claro. Han pasado 5 minutos El 911 y no me ha respondido. El 911 yo no puedo decir que ha fracasado. El 911 lo que ha visto es una demanda mucho mayor. Recordando que el 911 comienza con la cooperación taiwanesa. Después, cuando se rompe la relación el 1 de mayo del 2018, se logra el acuerdo con China. Eso significó un gran avance y de hecho es una de las partes más populares en el país completo, pero hoy en día la demanda es mucho mayor. Anteriormente era algo nuevo, hoy en día tienen mucho más. Incluso tengo que sin mencionarlo, yo mismo he sido usuario en más de una ocasión del 911 en diversos espacios. ¿En este gobierno? En este gobierno, Wow. definitivamente. Eres uno de los afortunados. Pero la demanda es mucho mayor. Entonces Hoy en se día. disparate. La demanda es mucho mayor. Ahora, desde el punto de vista de seguridad, no solamente economía. ¿Dónde estaba República Dominicana? Vamos a ver un flujo. República Dominicana... Ya, me respondiste la pregunta del Pero 911. que él dice que tú... Yo no creo que ha fracasado. Es una respuesta. Ya, esa, bueno, está Bueno, bien. sí, Vamos a tú poner un crees que- asterisco porque hay que ver los números para ver si es verdad que hay Pero más tú demanda mismo lo mayor. pusiste. No. Yo mandé un cuadro de la Sería bueno satisfacción un publicada cuadro. por el 911. Ahora, la cantidad de demanda no la tengo. Vamos a buscarla. El de la cantidad de demandas. Pero tú Claro. mandaste un cuadro de como un tema de satisfacción, ¿no? Sí, pero... Estaba hace 3 años, Con la estaba data como del en el 91. 90, Para el ser 91% justos. y ahora está en 89%. No, y yo me pero- quedé, o sea, por 2 puntos Iván, que hacen todo. bueno, pero ya. esa gente Iván, se está para ser muriendo porque justos, no llegó el 911. el tema del 911 se ha como calmado. Ahora, yo no sé si fue que la gente dejó de usarlo o si realmente se han resuelto esos Créeme, problemas. que cuando hay alguien en una Créeme. necesidad, lo primero que va a llamar al 911 es que... o sea, ahora, es peligroso hacerle creer a la gente que fracasó el 911, pero cuando tengo una emergencia, voy a decir, no, llama al 911 que no funciona. eso lo dicen en los barrios. Pudiendo llamar. Eso o sea, lo que eso dicen. es peligroso. No, eso es mentira. Mucha gente lo dice. Eso es mentira. Sí, A mi Movimed- casa cada rato yo llego el 911 que llega y usted lleva una vecina que ya estaba... Movimeta casi otra en las vez últimas. abriendo. Abriendo su área. El tema de seguridad, a mí compáramelo. a mí me ha salvado la vida el 911. pero- Seguridad. No, ya. No. Seguridad, compáralo. A mí me ha salvado la vida el 911. Espérate ya. Testimonio de vida. ¿Quién eres tú para venir? No, pues sí, no, ya. ¡La vida! Cuéntanos tu testimonio, Yachel. 2011, República Dominicana tenía 26 No, muertes 2019. violentas. No, 2019. 2011. Pero ¿y por qué es que tú te vas al 2011? ¿Quién presidente en Porque 2011? él te hace todo Porque el esa es la precedente. propaganda gubernamental. Bueno, 2019, dame la tasa de homicidio por cada 100,000 habitantes y dámela ahora. Un saludo al cirujano. Pero bueno, en 2011 era 26 muertes violentas por cada 100,000. Está bien, 2019. Hoy en día República Dominicana tiene 10. Pero dame 2019. en 2019. Debiste quedarte con la Eran fácil. De Eran Iván. 9 por cada 100,000 En habitantes. 2012 República Dominicana tenía 12 por cada 100,000. Ahora sí tengo que mencionar algo. 9. En 2021 cayó por debajo de 10, pero por el toque de queda. Entonces, ya en 2022, cuando no hay toque de queda,
creció Pero un él me punto. está dando la razón. O Creció sea, un punto. yo le estoy planteando a él. No me compare con el 2011, porque es verdad que era 21, coma, que sé yo cuánto. 26 muertes por cada 100.000 habitantes. Te digo, dame el 2019, en 9,6. Un año normal. No hubo ningún evento que tú me dijeras a mí, no fue por tal cosa. No, fue por la política que se implementó. República Dominicana rondaba Y 12. ahora, Rondaba 2023, 12. junio, que lo dice el gobierno, no digo yo. 10. 13. Bajó a 10 supuestamente en julio. Pero hay que terminar de ver Claro, hay que ver cómo termina. Que de por sí hay que tener mucho cuidado con las estadísticas de inseguridad. Porque, por ejemplo, a veces uno ve que en enero se proclama algo. Por ejemplo, vamos a decir que yo soy vocero gubernamental. Y yo digo, bueno, miren, que van 6 días que no matan nadie en enero. Después el séptimo día matan 10. Sí, totalmente. Tú tienes que darme el año. Ahí te cambió todo. Tienes que compararme pera con pera. O sea, Tienes que ver el año. Y también hay que ver lo que es el índice de victimización. Porque, por ejemplo, ¿qué pasaba en gran medida entre 2012 hasta 2019? Para no hablar de la pandemia. Justamente el auge del 9/11 significó que anteriormente, si yo te daba una puñalada, tú te vas a morir aquí. Pero como comenzó a llegar el 9/11, entonces muchas personas que eran víctimas terminaban salvando la vida. Y uno veía el índice de victimización creciendo, pero la tasa de muertes cayendo, que hay que ver la estadística completa. Es como a veces, por ejemplo, se habla de los feminicidios. Y creo que eso es engañoso porque el feminicidio es la parte final del ciclo de la violencia. Y si tú hablas solamente de ese número, que es de hecho más bajo de lo que la gente se imagina, o sea, es una muerte cada 48 horas. Parecería, bueno, misión cumplida, no son tantas. Pero, ¿sabes cuántas denuncias hubo de violencia por parte de mujeres contra hombres? El año pasado, 80,000. Entonces uno tiene que ver los números a nivel totales. Y la victimización también ha ido disminuyendo en República Dominicana en comparación con el 19, pero sí más alta que el 2021, hay que reconocerlo. Y que buena parte del 2020 por los toques de queda. En 2020 lo que se dispararon fueron las riñas en espacios de convivencia. Eso fue algo... que es obvio porque estaba todo el mundo trancado. Estaba todo el mundo harto. Algo que pasó En educación. En educación, yo tengo que decir que todavía hay una deuda pendiente importante y por eso estoy promoviendo una reforma a la ley de educación, que creo que es algo que debe recoger los aportes de buena parte de no solamente el sector político, sino sociedad civil, empresarial y demás, porque República Dominicana, claro, o sea, tiene hoy más accesibilidad a educación, tiene hoy más recursos para educación, pero todavía no estamos en la educación que hace falta en la pero tercera ¿tú crees que década en del el siglo? gobierno actual se puedan presentar por lo menos 3 cosas que sean relevantes en términos del sistema educativo, de mejora, reales y palpables? Lo que sí hemos visto ahora mismo es que se ha ido democratizando en gran medida lo que es el manejo desde el Ministerio de Educación. Incluso hemos visto... ¿Qué es democratizar? Democratizar, cuando estamos hablando del manejo feudalístico que se le estaba dando, eso fue una medida que se ¿Y tomó. Furcal qué hacía? Bueno, pero ¿quién ya no es ministro? Discúlpame, Yacel, y te voy a cambiar un poco el tema. ¿Tú crees que Furcal sea procesado por el ministerio? No creo. No creo. Pero en los gobiernos anteriores salieron 4 candidatos presidenciales del Ministerio de Educación. Ahora mismo sí hay un gerente que viene más directamente del sector. Y eso es algo importante, contribuye. Sin embargo, tampoco podemos cantar victoria. Creo que eso es una parte, porque tú puedes tener los mejores gerentes ahí, pero si tú no tienes unos parámetros claros desde la vía legislativa, yo creo que vas a llegar a un techo Pero de esos cristal. 4 candidatos presidenciales que salieron, Precandidatos, porque ninguno ganó. precandidatos, presentaron logros. Que ahora el que se supone que no va a ser precandidato presidencial no tiene ninguno. El gran gerente que tú presentas. Tú dices que le pusieron el 4% del PIB en ese Pero lo momento. tiene Ángel Hernández también, igualito. En los pusieron últimos... eso, y era una comparación con algo que anteriormente se comparaba en torno a un 1.8. Así que fue algo... Sí, lo que te quiero decir es fue que el un gran argumento de precandidatos presidenciales, bueno, la pregunta era si lo iban a someter. Sí, el hecho de que salió precandidato presidencial no significa que hizo nada malo. Me has Si lo desviado 2 investigaron- veces la pregunta. A ver. Y estaba fácil. Sí, que si lo van a someter, no. O sea, No, pero te pregunto. ¿Tú crees que debería ser sometido? Porque aquí No, vino Alfonso Rodríguez a decir, no, a los PRMistas todavía no se les puede someter porque están en fila. Hay que comenzar con lo de ¿Tú antes. sabes que tiene lógica eso? No tiene ninguna En verdad lógica tiene cuando lógica, tú pero hablas vamos de por que orden. este es el gobierno de la honestidad. Un saludo Y al eso no cónsul es general. honesto. Un saludo al cónsul general en Los Ángeles. Muy duro el cónsul. Para mí tiene un Muy poco de duro. lógica eso. Yo todavía, tú lo dijiste, el tiempo dirá si el ministerio Claro, es totalmente. independiente. Lo es, Yo lo es. todavía creo que Hayan ellos caído pueden- varios del gobierno.
¿Pero cuál? No, ahí no ha caído nadie. ¿Y dicen? Abinader lo Dicen, de pero su dicen casa. fue un... Dicen de su en casa su- con un en su lugar. casa y no había de otra, viejo. Estaba preso no bacano. Y no había de otra, fue Eso a no- plena luz pública. eso Y no está es en su chulo. casa con un lugar. El pobre ciego preso. Después Yo está creo preso. Eso que- no es chulo. Aquí pasa rápido. Lo el que tiempo, pasa es y que otro tú no. querías que el desenlace fuera otro, pero fue procesado. O sea, al final yo creo que eso Al eso final es tú la crees que realidad. no se hizo nada y que Bueno, está bien que eso se no. sin embargo, José Ramón No, yo no Peralta opino está eso. trancado y nadie sabe por qué Nadie está sabe trancado. por qué, exacto. Sí, pero O sea, dicen pasó un año preso. ¿Eh? Dicen pasó un año preso. Pero Y José dicen Ramón está fue un condenado a fraude un millón, un en año y plena 6 meses. televisión. O sea, y está libre, pero fue a plena visión. O sea, el fraude estaba en la televisión de todo el mundo. No solo Claro, eso, fue con gente que preso. dijo que él estaba Exactamente. involucrado. Y está condenado un pobre ciego. Ujú, pero Pobrecito. fue preso. Fue preso y eso no pasaba en gobiernos anteriores. ¿Cuáles gobiernos? En el gobierno de Danilo hubo funcionarios de su gobierno que estuvieron presos. Ajá. O Sí, sea, claro. procesados. Alberto Holguín, por ejemplo. Holguín. Claro, por mencionar tu nombre. Ujú. Holguín después de que cayó en desgracia. O sea, pero... Bueno, pero es que tú me estás buscando un indicador. Nunca hubo nadie preso en el gobierno Sí. del PLD, de su propio gobierno. Y tú estás diciendo que sí, te estoy ¿Cuál mencionando tu corrupción? nombre. ¿Cuál corrupción? no, claro, porque hacía muy chulo ya cuando no es parte tuyo. Pero mira, había senadores opositores. Y en el de algún la momento. ONSA cayó preso De también. la ONSA también, Rivas. No, pero espérate, eso no es corrupción. Eso fue... Bueno, fue un tema de corrupción, pero ahí hubo un asesinato. Claro. Sí, pero él no fue que mató al tipo. Él no fue que lo cosa. mató. Él no fue que los mató. Claro, pero... O sea, es que... pero ¿cuál fue el detonante? Porque mataron a alguien. Óyeme, no importa el detonante. Estamos hablando de la corrupción. Claro. Son hechos aislados. Una Pero cosa es un homicidio, Claro, pero otra cosa es la corrupción. ¿Pero por qué fue preso? Fue asesinato, no homicidio. Porque Asesinato también, en este caso, homicidio es asesinato. otra cosa. Esto fue ya con alevosía. Ahora, el detonante ahí fue que mataron a Junior Ramírez. Eso es otra cosa. Yo con eso no estoy diciendo que alguien sea Por bueno, extorsionador. alguien sea mal. Yo no estoy diciendo que sea bueno, pero lo mataron. No había que matarlo por eso, pero... Lo Bueno, mataron. es quizá válido lo mismo que te digo con Dicen. El detonante fue que el fraude fue en televisión nacional. Si no, lo hubieran... Estuviera en su casa con un consulado. Y él fue condenado. El de la ONSA fue condenado. No es verdad, No, porque eso es lo que hace. No, Riva no ha sido condenado. No fue condenado Riva. Riva- Riva no ha sido condenado. ¿verdad? Sí, claro que sí. Claro que sí. Estuvo preso, claro No, que sí. no, condenado. Sí, Condenado. sí, condenado. Lo que pasa es que apeló, claro. Sí, sí. Condenado. Señores, se nos acaba el tiempo. No, se nos puede estar acabando porque este hombre... hay otro Esto, punto. ahora que estamos Tenemos más calentando. ustedes, Se puso bueno al final. Ahora que estamos calentando. Pero no quiero que terminar esto aquí sin hablar un poquito, especular un poco de las elecciones próximas, a nivel presidencial. Vamos a llevarlo a nivel presidencial. Los números que estamos viendo de las encuestas, ayer sacó uno, el Nuevo Diario, que de verdad que yo digo, ¿y qué es lo que está pasando con este periódico? Esos números, ¿cuáles son los que tú realmente crees que vamos a ver en mayo de 2024? A veces dicen que jugar a los números en la política es lo mismo que jugar a los números en la lotería y que ser politólogo es tan respetable como ser astrólogo. Así que a mí no me gusta jugar de esa forma. Pero República Dominicana sigue siendo uno de los países que tiene mejor tradición en las encuestas. Incluso tú le das para atrás 5 elecciones y aquí no ha habido sorpresas grandes a nivel de encuestas, distinto a Guatemala, que el candidato Bernardo Arévalo, el tío Bernie, cerró la campaña marcando 2% y terminó sacando 11% y ahora va a la segunda vuelta. Pero si uno ve el promedio de las principales mediciones en nuestro país, uno tiene que ver que el presidente Luis Abinader marca un promedio entre 52 y 55%. Yo creo que eso es probablemente lo que va a lograr el año próximo y a eso le apuesto. No, pero esa es la encuesta tuya. ya. No, pero Gallup... ¿Cuánto que lo escuché? 52, 55. 52, 55. Mira, ahí no te voy a discutir. Yo creo Pero que son los mismos dirigentes del PRM que llevan las encuestas y dicen que no llega al 50%. No, está bien. Algo que debería ese número. preocuparle a los PLDistas es que sale Ay. que una parte importante de los votantes de Abel Martínez tienen como segunda opción a Luis Abinader. ¡Ay! Incluso, vamos a ¿No ver esos números? Bueno, vamos a ver Gallup. Gallup hace una pregunta y es ¿por quién usted va a votar? Y sale 48% Luis Abinader en esa pregunta, 28% Leonel Fernández, 19% Abel Martínez. Después cuando pregunta ¿quién usted cree que va a ganar? Sale Luis Abinader 52%, Leonel se mantiene en 28% y ya ahí Abel baja a 16%. Después cuando pregunta ¿quién usted cree que merece ganar? Ahí sube Luis Abinader a 55%, Leonel baja a 26% y Abel Martínez baja a 11%. Eso lo que te muestra es que los votantes más dudosos de los 3 principales candidatos son precisamente los del PLD en este momento y también te muestra que contrario a lo que algunos entenderían y distinto al año 1996, que la práctica totalidad del Partido Reformista tenía como segunda opción a Leonel Fernández. En este caso no puede ni Fuerza del Pueblo ni PLD contar con que el 100% de los votantes del otro va a ir tan rápido hacia lo que sería el primo o hermano peleado en ese Hay momento. que ver.
Por eso menciono... Ay, Fran. Por eso menciono... No le gustó ese análisis final. Tú ves Hay que el verlo. número en el Congreso variando mucho, ves un crecimiento quizás de otros, posiblemente de candidatos de otro partido ocupando más asientos, o tú piensas que vamos a mantener más o menos los mismos números que tenemos ahora. Claro, son fórmulas electorales distintas para la Cámara de Diputados y para el Senado. La Cámara de Diputados es territorial plurinominal, el Senado es provincial uninominal. ¿Qué quiere decir eso? Como hay un solo senador por provincia, ya ahí no importa cuántos votos sacas, sino que también los repartes. Por ejemplo, año 2002, que se hablaba era del ciclón batatero de Hipólito. ¿Pero cuál fue el ciclón batatero? El PRD sacó 29 de 32 senadores, 90%. El Partido Reformista sacó 2 y el PLD sacó 1. Parecería que entonces que el PRD sacó 80% de los votos mínimos, pero eso fue con 42. Lo que pasa es que como el PLD logró 29% de los votos y el Reformista 25%, al ir separados, eso consolidó al que quedó en primer lugar. Ya después, en el año 2010, el PRD logró los mismos 42% que había logrado en el 2002, pero 0 senadores, porque es territorial la elección. Así que yo creo que, salvo algunas cosas que estaremos viendo quizás en breve, el mejor escenario posible para la oposición sería de entre unos quizás 3 a 5 senadores en un muy buen resultado. Y Frank me está mirando como que... Yo lo que te tengo otra pregunta. Como que de manera... ¿Qué opinión te merece? ¿Qué opinión te merece que no continuar Eduardo Estrella como presidente del Senado? Bueno, yo creo que Eduardo Estrella, mi gran Y que amigo, no va a ser candidato a senador por Santiago, según lo que él puso en su Twitter. marcando 70%, es la persona que mejor marca. Irónicamente, ahí su rival principal es una persona que anteriormente era su vocero, que es Marino Collante. También ¿Quiere viene- ir al Ejecutivo? Hay que ver, Eduardo Estrella es una persona que porque tiene mucha- él no repite no porque él no quiere, sino porque la bancada del PRM no quiso. Eduardo Estrella es una persona altamente respetada. Vimos que incluso el presidente del partido anunció que él va a encabezar lo que es la cantidad de aliados que tendrá el Partido Revolucionario Moderno. Y es una persona que dignifica cualquier espacio donde esté. Es una persona que fue ministro de Obras Públicas y salió con la frente en alto. Es una persona que ha sido en 2 ocasiones senador de Santiago. Es una persona altamente respetada. Yo entiendo que si es el ejecutivo, pues ahí lo hará excelente. O si es quedarse como apoyo Hay que darse externo. a Eduardo. A Eduardo hay que darse. No, duro. Mira, Sí. o sea, Un abrazo, de mi verdad. hermano Eduardo Estrella. Otro Ahí, level. Hay que traerlo Otro para acá. level. Sí, lo hizo muy bien, lo hizo muy bien. Como bien lo definió nuestro líder en común, Joaquín Balaguer, una estrella. Yatzel, mira, yo lamento tener que cerrar este espacio Tenemos Basket teniendo Show en fila. un internacionalista como tú, no hablar de lo que está sucediendo en el plano internacional, Argentina, Ecuador, hasta El Salvador, las Loco, vamos a relaciones hacer con otro episodio, China. pero- No, pero Pero, o sea, eso se va a quedar para el próximo episodio. estoy aprovechando para invitarlo a otro episodio porque creo que hay muchos otros temas Claro que sí. que seguir hablando con Yatzel. Yatzel, lo que sí no podemos dejar es que tú nos des una recomendación, serie, película, música. No hicimos vanidades, hablamos un poquito, pero no hicimos vanidades. Lo que sea que estés escuchando, leyendo, viendo para nuestros oyentes. Este ha sido un muy buen año en el cine, a diferencia del año 2020, que fue terrible por el mismo tema de la pandemia. Muchos estudios paralizaron lo que era su Aunque hay huelga ahora. Su calendario, sí. Sí, la huelga es de un los problema. guionistas. Lo cual no es del todo fuera de lo común. Yo espero que se resuelva. Sabemos que cada vez que hay una innovación, eso significa pues renegociaciones en los contratos. Recordaremos que en su momento, cuando comenzaron a darse lo que eran las distribuciones por televisión, muchos guionistas querían, bueno, que les den sus regalías en ese momento. Y yo eso es algo con lo que estoy de acuerdo. En estos días estaba viendo una queja del hombre que es la cara de Sordon en los Power Rangers. Uy. Que decía que ¿Ese que como murió? eso fue una... No, el que murió fue Tommy. No, No, pero... yo sé que Jason David Frank murió, pero el que hizo Sordon en la serie también murió, supuestamente. No, él está vivo y lo que se estaba quejando es que como fue un set que no estaba sindicalizado, él llegó un día y le grabaron la cara y de ahí siguieron todas las temporadas y él cobró ese día. Wow. Son los retos que se Mierquina, enfrentan con Sordon la nada inteligencia más le pobre pagaron. Sordon. No, Pobre pero ese es Sordon. el reto ahora de la inteligencia artificial, que tú puedes contratar simplemente y tener, vamos a decir, toda la digitalización de una cara, de una figura, utilizarlo como extra 1.000.000 de veces en una película y no todavía hay vacíos legales en muchas legislaciones. No, pues en está ese bien que tema. hagan su huelga. Que Donde sea, tú no tienes que pagarle más que el día que él fue y que tú lo escaneaste y que lo pusiste ¿Sabes qué es lo triste? digitalmente. Que recordando la última, por lo menos que tengo registrada, creo que fue 2003-2004, la última huelga de guionistas. Las siguientes temporadas de esa serie fueron más malas. Yo dejé de ver, mira, Prison Break, la temporada que le Diablo, siguió qué esa huelga mala. fue grave. Dios mío. ¿Cuál otra? 24, la sexta, Después man. de tan buena que fue la 24, primera, o sea, óyeme, un reguero de serie que tú estabas viendo y dices, ¿qué pasó aquí? O sea, tú ves realmente el impacto, no solamente en lo que está sucediendo ahí en el momento del lío, sino que ya cuando
regresan, vuelve un disparate. Yo lo que sí tengo que aprovechar y decir es que Christopher Nolan es el freaking mejor director con menos de 60 años. Muy duro. Oppenheimer Eso es ahí una está. Yo creo excelente- que no hay nadie que te es una lleve la excelente contraria película. ahí. 3 horas que pasan volando en todo momento porque tiene los mejores editores, tiene la mejor composición, tiene los mejores guiones. ¿Te refieres a Oppenheimer? Oppenheimer, sí. Se La- merece- se merece Todavía no mejor lo he director. visto, no lo he visto. Mira, es difícil porque sabemos que las principales películas para mejor director y demás comienzan a salir a finales de año. Hay que ver lo que termina saliendo. Yo lo que sí digo es que en el 2009 hubo una injusticia gigante porque debieron nominar, aunque no ganaron necesariamente Dark Knight, y la dejaron fuera por el prejuicio de aquel momento, aunque ganó la Tenemos película. cosas en común porque vi que la pregunta, tu película favorita es The Dark Knight. La mía es The Dark Knight Rises. No, a mí me Te gusta- lo acepto, que nadie quiere reconocer esa película, pero la mía es Rises. ¿Te gusta Eminem? O sea, que tú eres... Sí. Hay que entrar a los espiones Patreon a... Yo creo que Yatzel. sí. No, y yo no Y soy... Claudia también va para allá. Yo no Dale. soy muy de Taylor Swift, pero me gusta su pop culture. El tipo está... Hay Hay No, que darle no, más tiempo a las, ¿cómo que tú le dices? Vanidades. Con Sí, sí, Yatzel, hay que y no tener- hay tanto que al tener un- ataque y discusión política a veces. Claro, No me claro, hay que digas. tener un espacio. No, señor, y aparte de eso, Yatzel rapea, Yatzel improvisa. Yatzel, un rapeo ahí para acá, para acá. No, Dale. yo soy compositor y no freestyler. De hecho, eso es un error que se suele cometer. Ahí pensaba que era como improvisado. No, yo soy compositor. Freestyler ya es otra cosa. Hemos visto algunas... Freestyler es Rafa Paz. No, freestyler Ah, no es ya. Rafa Pero tú no Paz. puedes rapear un ching aquí. Freestyler no es Rafa Paz. Ok. Él a lo mejor intentó hacerlo, pero eso no le salió. No, ya. Incluso eso estaba prescrito y como quiera le salió mal. Porque el rap tiene varios componentes. Está el flow, está el liriqueo y está el conocimiento. Y él no tenía ni flow ni liriqueo, Ay. y aparentemente no conocimiento. Lo mataste. Del mundo de vista del rap. Ya. No, yo no creo. ¿Has compuesto algo que pueda compartir con nosotros? Bueno, sí, tengo varias. Si tú apenas gateabas, cuando ya se rimaba, no tienes ninguna experiencia, así que no hables baba. Uy, qué profundo. Señores, gracias. yo Gracias, creo que gracias. ya con esto cerramos. Bueno, una recomendación. La serie mía que quiero recomendar es The Bear. Muy, muy dura. Esa serie Ese de está- Apple, ¿verdad? ¿Eh? Ese de Apple, yo creo. Es de FX. Ok. Pero está en el alternativo. está, tú sabes que yo lo veo en mi dispositivo alternativo. Pero véanlas quien pueda. Está muy, muy, muy buena. Y yo tengo que hacer una recomendación cuando los encuesten, digan que su diputado es Yatzel Román. Ah, pero claro, señor. Claudia, Fran, ¿alguna recomendación? Bueno, voy a tomar una recomendación que se habló en el grupo, que es, señores, vean The West Wing. Yo la quiero ver. Óyeme. Josiah Bartlett. Claro, si a usted le gusta el tema político, si le gusta la presidencia, si le gusta la comunicación, oye, Aaron Sorkin es genial. Y después de The West Wing, vea The Newsroom. Claudia, un árbol Y para después plantar. No, ya, yo vine preparada esta vez. Oh, Miren, en bien. estos días he estado hablando con unos amigos que redescubrieron una serie que yo vi 2019 por ahí, pero que es muy buena y la recomiendo. Solo tiene 2 temporadas, se llama Fleabag, es una serie británica, es mucho humor británico, pero es genial, es espectacular y bueno, me dio mucho gusto escuchar a algunos amigos recientemente comentándomela, o sea que Fleabag, así mismo, pulga bag de funda, Bien. de bolsa. Y si yo tengo que recomendar una película, yo recomendaría Hell or High Water. Es una película que la verdad que trata un tema muy profundo de una manera no sermoneando, que eso es algo que le da vigencia a aquel término de show, don't tell. A mí no me gustan las películas que dan discursos, me gustan las películas que te dan el contenido y de ahí tú eres que llegas a tu conclusión. Veanla, Hell or High Water. Señores. 2017 creo que era. Perfecto. Varias recomendaciones nos pueden quejar. Yatzel, gracias. Gracias a Nos ustedes. vemos la próxima, Gracias. señores. Carol, estamos aquí, ¿oíste?